nuestro saludo, damos la bienvenida a los estudiantes, a los profesores, familiares y amigos que siguen este programa. Hoy vamos a continuar con los repasos de español literatura, esta importante asignatura, este magnífico idioma que además nos identifica y que es parte de nuestra cultura y por lo cual estamos obligados a cuidarlo, evidentemente. En la clase anterior recordamos cuestiones referentes al adjetivo, esa importante categoría gramatical cuyo uso no es gratuito, no es cualquier adjetivo en cualquier oportunidad. Y aunque él pueda aportar belleza, su función fundamental no es la de aportar belleza, sino la de especificar, caracterizar, hacer más claro y más comunicativo cualquier tipo de texto. Por ello, en la clase anterior habíamos dejado un ejercicio. Usted tenía que ubicarse que está en la playa. Está en la playa acompañado con alguien, con su pareja, con amigos, etc. Y usted ve un pez. ¿Con qué adjetivo usted describiría al sustantivo pez de modo tal que le diera una información importante a la persona que va con usted? Evidentemente, mire, posibilidades. Mire, usted pudo haber utilizado adjetivos como agresivo, peligroso, venenoso, que inmediatamente provocarán una reacción en la persona que escucha. El último adjetivo, voraz, que significa que come mucho, pues puede no tener el impacto que tienen los primeros. Estoy seguro que con los primeros, la persona que va con usted no se meterá en el agua. Pudo haber utilizado otros, comestible, sabroso, enorme, y mire, estoy seguro que estos lo embullarían a meterse en el agua más rápido posible y ver si lo puede atrapar. Hay otros adjetivos como, mire, acuático. ¿Usted cree que pez necesita el adjetivo acuático? Evidentemente no, sería como decir el epíteto roja sangre o blanca nieve. No es necesario porque es inherente al sustantivo. Pez marino podría describirlo porque hay peces que no son marinos. Bueno, mire el adjetivo que viene después, lacustre, peces que viven en lagos, en lagunas, etcétera, de agua dulce, alimenticio. Hay personas que gustan de los peces ornamentales. Mire, con esto quiero decirle algo. Observe en esta lista de adjetivos que hemos evitado los adjetivos fáciles de bonito y feo, grande y chiquito, etc. Los adjetivos fáciles. Nuestro idioma es rico en adjetivos y el adjetivo debe ser empleado adecuadamente. Ahora, estamos hablando del idioma, estamos hablando del uso, pero estamos hablando también de la prueba de las comprobaciones. En la prueba debe salir un ejercicio de adjetivo en que usted debe reconocer adjetivos, debe indicar grados de significación o debe escribir adjetivos. Mire las terminaciones que tienen estos adjetivos que le hemos ofrecido. Y vamos entonces a recordar brevemente, porque esto ya lo tiene usted dado por su profesor y de otras clases. Vamos a recordar entonces algunas terminaciones para la formación de adjetivos derivados, porque nuestro idioma no solo se enriqueció con sustantivos nuevos, sino con adjetivos también. Las terminaciones hable, ible, ahí pusimos algunos ejemplos. Las terminaciones oso, osa, usted debe fijarse siempre en la ortografía. Las terminaciones ivo, iva. Las terminaciones aco, aca. Diso, disa, miren la ortografía, y las terminaciones ante y ente. Sobre todo estas últimas terminaciones, porque tienen un asterisco, por lo mismo que la tenían con el sustantivo. Estas terminaciones de participios activos de presente, que en español perdieron toda función verbal, se han inmovilizado un grupo como sustantivo y un grupo como adjetivos. Usted debe ser cuidadoso cuando los vea en un texto o cuando construya con ellos. Son interesantes las terminaciones usco, usca y usco, usca. Miren, unas con Z, otras con S. Por tanto, hay que tener algún cuidado a la hora de trabajar con ella. La terminación aseo, la C y la tilde, las terminaciones ico, ica, la terminación as. ¿Son todas? Evidentemente no.
pero son algunas de las más frecuentes. Como en las comprobaciones, usted puede tener que construir adjetivos que sean de la familia de. Estas terminaciones le pueden ayudar a construir estos adjetivos. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con otra estructura gramatical. Vamos a continuar con otras categorías gramaticales que se relacionan con los sustantivos y con los adjetivos. Me estoy refiriendo a los pronombres, y para ello lo voy a invitar a leer inicialmente un texto que está tomado de la novela El reino de este mundo, esta magnífica novela de Alejo Carpentier, y es de la última parte, del primer capítulo de la última parte, que aparece en la página en la página 23 de la novela, página, 123. Y fíjese, es una adaptación, pero es literal. Todo lo que está ahí es literal. Simplemente la adaptación consiste en que hemos ido quitando, por razones de espacio y de tiempo, expresiones intermedias. El texto dice lo siguiente: en el fondo de aquel pequeño gabinete había una sola estatua de una mujer totalmente desnuda. Solimán se acercó a la estatua con pasos inseguros. Él conocía aquel semblante y también el cuerpo. El cuerpo todo le recordaba algo. Palpó el mármol ansiosamente, con el olfato y la vista metidos en el tacto. Comenzó a hacer los gestos del masajista. Súbitamente, la frialdad del mármol, subida a sus muñecas, lo inmovilizó en un grito. El vino giró sobre sí mismo. Estaba cara a cara con la Venus de Cánova. Vamos a esclarecer algo anteriormente para que usted se ubique en el texto. Solimán es un personaje de la novela. Un personaje que trabajó un tiempo en unos baños, en una barbería, y luego fue masajista de Paulina Bonaparte. Sí, la hermana del emperador que estuvo en Haití, era la esposa del general Leclerc. Pasaron aproximadamente 20 años y Solimán, pues acompañando a la viuda de Henry Christophe, está radicado en Haití. Allí se lía de amores con la sirvienta de un gran palacio, del Palacio Borghese, sin saber Solimán quiénes eran los dueños. Y en una noche de fiesta, de alegría, de amor, bebiéndose los buenos vinos, ya que los amos no estaban en el palacio, y en medio de la embriaguez, Solimán quiso recorrer el palacio, las partes que no conocía. Esto que está narrado aquí es lo que está viendo Solimán. Así que Solimán empezó a recorrer las salas con aquellas magníficas obras de arte, pinturas, esculturas, y de pronto, en el fondo de un pequeño gabinete, miren, ahí vienen las palabras con las que usted tiene que trabajar: gabinete, sala pequeña, habitación. En el fondo de ese gabinete existía una sola estatua. Él había pasado por una sala llena de esculturas y de pinturas, llegó a un gabinete que tenía una sola estatua, la estatua de una mujer. Y de pronto él conocía aquel semblante, le resultó conocida semblante, la cara, el rostro. Y también todo el cuerpo, aquel le resultaba conocido, y por tanto fue a tocarla, y de pronto, en medio de la embriaguez, esto usted no lo puede perder de vista, lo deliciosamente que está construido este texto, empezó a hacer los gestos del masajista, porque él conocía aquella cara, él conocía aquel cuerpo, y de pronto estaba frente a qué, estaba frente nada menos que a la Venus de Cánova. Mire, le voy a mostrar. Esta es la escultura que él vio. Esta es la escultura que existe de verdad, del pintor Cánova, Antonio Cánova, uno de los grandes artistas del neoclasicismo italiano. Y aquí está representada la diosa Venus, nada menos que en la persona de Paulina Bonaparte. Por eso a Solimán le resultaba conocido, porque la modelo de esta escultura fue Paulina Bonaparte. En medio de su embriaguez, él conocía aquel cuerpo, aquel rostro, y en la embriaguez empezó a hacer los gestos del masajista. Cuando volvemos al texto,
nos damos cuenta de algunas cuestiones. Primero, que de ella, el tacto empezó a darle idea, a recordarle aquello que él había sentido por la vista, por el olfato. Recuerde usted que Carpentier es un gran maestro de la sinestesia. Empezó a recorrer con la mano aquellas formas que él conocía. Vamos a ver en el texto que tenemos en pantalla. Y él siente que aquellas formas son las conocidas, pero aquello era una escultura en piedra, en mármol. Y por tanto dice que la frialdad del mármol, de la que él no se daba cuenta, empezó a penetrar en sus manos, llegó hasta las muñecas y lo inmovilizó en un grito. Tiene que recordar esto, que él estaba ebrio. Y entonces, ¿qué pensó? Que estaba tocando el cadáver de Paulina Bonaparte. Eso fue lo que pensó. Ese fue, bueno, en fin, si usted quiere saber cómo termina el texto, no deje de leerlo, porque esto es formidable para uno disfrutarlo. Ahora, en este texto, yo pretendo que usted señale los pronombres que aparezcan, que es el tema que vamos a trabajar en la clase de hoy. En este texto, usted busque los pronombres, los clasifica y se los voy a dejar brevemente. Recuerde que aquí vamos trabajando contra reloj. Bueno, ya usted ha podido señalar los pronombres, ¿verdad? Vamos a ver los que tenemos ahí. Tenemos aquel pronombre demostrativo en función adjetiva. Tenemos pronombre numeral. Mire, con una hay que tener cuidado, porque uno, unas, puede ser artículo indeterminado, puede ser pronombre indefinido o puede ser pronombre numeral. Tenemos el pronombre se, personal en función sustantiva, también es un pronombre complejo por las diversas funciones que la partícula se, a partir de su uso pronominal, ha adquirido en el desarrollo del idioma. Tenemos el pronombre el, personal, función sustantiva. Fíjense que ahí él es el sujeto de la forma verbal conocida. Tenemos aquel, nuevamente demostrativo en función adjetiva. Tenemos todo, pronombre indefinido en función adjetiva. Le, personal en función sustantiva. Algo, indefinido en función sustantiva. Mira qué interesante este pronombre. Sus, posesivo en función adjetiva. Lo, personal en función sustantiva. Les recuerdo que el caso del lo es muy particular también. La única función que él hace es la de ser complemento directo.
Y por tanto es fácil reconocer en los pronombres personales esto mismo. Y por último tenemos el pronombre sí, que observe que va acentuado, que hay otros sí en la lengua que no llevan tilde, que hay otro sí que es el adverbio de afirmación que también lleva tilde. Y mire usted, en el texto, ahora cuando usted lo ve, usted se da cuenta de que el pronombre flexibiliza la expresión. El pronombre evita repeticiones innecesarias y por tanto además le da unidad al texto. Mire cuántas ventajas el conocimiento de los pronombres. Recuerde que esto es una clase de repaso. Usted tiene casi todo este inventario dado por sus profesores, explicadas las funciones, y aquí lo que estamos es tratando de unificar todo aquello para que usted pueda estar bien preparado para preguntas escritas, comprobaciones, trabajos de control, pruebas finales o pruebas de ingreso. Para todo sirve porque pronombre es una pregunta muy puntual en las pruebas. Entonces, vamos a recordar en sentido general un concepto de pronombre. Le estoy diciendo uno porque hay montones de conceptos de pronombre. Esta es una categoría que ha creado muchas discusiones entre los especialistas y más o menos en forma general podemos decir que los pronombres constituyen una categoría gramatical o clase de palabra, una clase muy especial por cierto, que no tiene funciones propias, porque él debe asumir la función de un sustantivo o de un adjetivo en el texto. Son palabras sin significación conceptual. Miren, no es que sean palabras vacías, es que ellas no expresan conceptos, pero su significación es que se refieren a una de las personas gramaticales, por lo que su significación es ocasional. Así que en dos personas que hablan, el pronombre yo representará a una u otra en la medida en que cada una asuma la palabra. El pronombre tú representará a una u otra en la medida en que haga silencio y escuche lo que el interlocutor le dice. Aparecen, ratificamos, realizando las funciones propias de un sustantivo o de un adjetivo. Mire, estas son preguntas de prueba. Extraiga el primer pronombre, el segundo, el tercero. Clasifique los pronombres que haya. Extraiga un pronombre en función sustantiva o un pronombre en función adjetiva. Usted a la vez que va recordando los elementos, estos conceptuales, va pensando en qué forma me lo pueden preguntar en una prueba, en qué forma los puedo utilizar yo para construir textos eficientes, eficaces, correctos, precisos. ¿En qué forma debo estudiarlo para comprender profundamente un texto? Así es que vamos a recordar ahora otro elemento, la clasificación de los pronombres. Ahí la tiene en cámara. Pronombres personales o posesivos son los que están más cerca de las personas gramaticales. Pronombres demostrativos, indefinidos, numerales, relativos, interrogativos y exclamativos. Miren cuántas clases de pronombres. Los personales y los posesivos están al inicio porque son los que están más cerca de las personas gramaticales. ¿Usted recuerda cuáles son las personas gramaticales? Pues sí, son la primera, que es la que habla, la segunda, que es la que escucha, y la tercera, que es de quién se habla. Observe que las personas gramaticales no son yo, tú y él. Esos son los pronombres que las representan. Así es que personas gramaticales, primera, segunda o tercera. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar a ver de estos pronombres, a recordar sus modelos, recordando que son una categoría cerrada, que ya están hechos. Pronombres personales. Para la primera persona tenemos el pronombre yo, las formas complementarias me, mi, conmigo, el pronombre nosotros y nos. Todos son pronombres, solo que los que están en negrita funcionan como sujeto, el resto funciona como complementos verbales o en cualquier otra función. Para la segunda persona, tú, observe la tilde del mí, te, ti, contigo,
vosotros, vos y os como formas complementarias. Ahora, tenemos que como forma especial de tratamiento de la segunda persona aparecen usted y ustedes, que tiene que tener mucho cuidado al construirlo, porque estos pronombres, que incluso se usan como tratamiento de respeto, etcétera, emplea formas de tercera persona en los verbos y por tanto la concordancia que hacen es de un pronombre de segunda persona con un verbo de tercera y sería un tipo de concordancia especial porque sí concuerda. Para la tercera persona que no está presente y que además puede ser persona, animal o cosa, aparecen dos pronombres, él, ella, con sus formas complementarias, sé, sí, consigo, mira el sí acentuado, y los pronombres la, le, lo masculino singular y lo neutro. El plural ellos, ellas, y los pronombres se, sí, consigo, y las, les, los y lo neutro. Ahí tiene el cuadro completo de los pronombres personales que pueden realizar. A ver, el pronombre personal nada más que realiza función sustantiva, pero la función sintáctica sería la propia de un sustantivo. Sujeto, complemento directo, indirecto, circunstancial, complemento preposicional, etc. Esto es muy importante que usted lo recuerde. Los pronombres posesivos son mío, tuyo, suyo, nuestro y vuestro. No hay una forma especial para la tercera persona. Tiene las formas neutras, lo mío, lo tuyo y lo suyo, que pueden realizar función sustantiva. Y tiene las formas apocopadas, mi, tú y su. Mire, el mi que se opone al mi con tilde, el tú que se opone al tú con tilde, que son posesivos cuando van delante de la cosa poseída, o sea, del sustantivo, se apocopan y tienen esta forma. Pueden realizar función sustantiva o función adjetiva. Tenemos los pronombres demostrativos que establecen una relación de distancia con respecto a cada una de las personas gramaticales. Ese, aquel con sus femeninos y plurales, eso es lo que significan la A y la S. Las formas neutras, esto, eso, aquello. Y también pueden realizar función sustantiva o función adjetiva. Después de los demostrativos, tenemos entonces estos conflictivos pronombres indefinidos. Muchos gramáticos tienen algunos en una clasificación o en otra. Son los más frecuentes en el uso. Uno con sus femeninos y plurales, ya vimos con qué problema, que el uno puede ser un pronombre numeral o puede ser un artículo indeterminado. Alguno y ninguno con sus femeninos y plurales, alguien, nadie, cualquiera y quien quiera. Estos dos pronombres, el plural debe ir dentro, cualesquiera, quienes quiera, o sea, interior en medio de la palabra. Todo, algo, nada, mucho, poco, otro, demasiado. Es decir, le puse una lista la más numerosa posible, hay otros más. Con mucho, con poco, debe tener cuidado, porque en un texto puede ser adverbio, pero fíjese, si dice mucho porque concuerda con un sustantivo, o mucha o muchas, entonces no puede ser adverbio porque el adverbio es invariable, solo sería variable como pronombre indefinido. También pueden realizar función sustantiva o adjetiva. Los pronombres numerales, que le están los cardinales, 1, 2, 3, que indican orden, los ordinales que indican orden, los múltiplos, los partitivos, los distributivos, los colectivos, muy importantes, también pueden realizar función sustantiva o adjetiva. Fíjense que en esta lista nos queda entonces que los pronombres relativos, interrogativos y exclamativos están en una sola diapositiva porque observe la peculiaridad, son los mismos. Los diferencia la tilde, que es un acento diacrítico. Y con ello, bueno, pues hemos hecho un recorrido por todos los pronombres. Así que usted recuerde, en primer lugar, que los relativos encabezan las oraciones subordinadas adjetivas,
que los interrogativos se identifican por el acento igual que el exclamativo y por tanto son de uso muy frecuente en los textos. Así es que vamos a dejar un pequeño ejercicio. Miren ahí, clasifique y determine la función de cada pronombre en el siguiente fragmento del cuento Muerte constante más allá del amor de Gabriel García Márquez. Dice, esa noche Nelson Fariña vistió a la hija con sus ropas mejores y se la mandó al senador. 2 guardias armados de rifles que cabeceaban de calor en la casa prestada le ordenaron esperar en la única silla del vestíbulo. Miren, eso usted lo tiene en su libro, lo tiene en el texto. Lea los cuentos para que además los disfrutes y señale los pronombres que aparezcan, clasifíquelos, determine la función. Y así, con esto nos despedimos hasta una próxima clase, porque no tenemos tiempo para más. Pero espero que esta clase le haya resultado útil para su preparación para las pruebas. Hasta un nuevo encuentro.